El título de la clase de hoy es La transición generacional en la iglesia. Gloria a Jesús. Josué 1, del 1 al 18, es la lectura base. Y la afirmación fundamental dice: cada líder debe preparar a quienes han de seguir la obra que se le ha encomendado. Eso se llama transición generacional. El versículo para meditar: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Vamos a definir lo que es el concepto de transición generacional. Vamos a enumerar las condiciones para la transición generacional de la iglesia y a explicar lo que la iglesia debe hacer para una transición generacional adecuada. Alabado sea el nombre del Señor. La lectura que vamos a tener en Josué 1, del 1 al 7. ¿Del jueves de qué trató el mensaje? Bueno, precisamente en gran parte aludía, por ejemplo, a lo que fue la transición de la cual Moisés le delegó a Josué. Ya él, habiendo llegado prácticamente a la parte hasta donde Dios le había querido, ¿verdad?, que dirigiera a su pueblo, ya prácticamente en ese momento ya había llegado él al ocaso ya de todo lo que había sido toda esa trayectoria que había llevado, ya había fallecido, es decir, había partido ya. Y que resulta que Josué, siendo fiel, siempre estando al lado de él, aprendiendo todo lo que él hacía, pues prácticamente Dios ya había delegado en él que fuera el sucesor. Cuando él no estuviera al mando del pueblo, dirigiendo, pues ya prácticamente estando Josué siempre a su lado, ¿verdad?, atento y junto a Moisés, siendo fiel en cada paso que Moisés daba, pues lógicamente que el que quedó en el mando de transición para seguir la trayectoria que Dios allá había encomendado tanto a Moisés como propiamente a él, para que sustituyéndole, pues él prosiguiera a través de la obra que Moisés ya a través de Dios había determinado. Una pregunta: ¿el jueves se hizo mención exactamente de la palabra transición generacional? Bueno, sí, okay. Prácticamente ya al término del mensaje yo le aludí a los que estábamos aquí, es decir, me dirigí haciendo énfasis en que el mensaje que la escuela bíblica tenía el próximo domingo iba enmarcado en eso, es decir, que tuvieran idea que por ahí estaba centrado el tema, en el tema de lo que era la transición o la delegación ya de algo que fuese encomendado en alguien sustituyendo a la persona que había estado trabajando. Hago esta introducción para poder saber de dónde podemos partir, porque para no llover sobre mojado, pero nunca está de más. Dice que la palabra de Dios surge nueva cada mañana, o sea, es nueva cada mañana para nosotros. Y es así porque la podemos ver. Un ejemplo, yo quiero preguntarle: ¿hasta cuándo debe un líder estar frente a una obra que Jehová le puso? O sea, ¿hasta cuándo debe permanecer un líder realizando una función que el Señor le puso? Bueno, hasta que Dios determine. Porque en cuanto a nosotros, quizá en el mundo no, porque digo, un líder no nace, sino el líder se hace. Por eso es que la Biblia dice que Dios llama, prepara y envía. Es decir, ¿qué significa esa preparación? Bueno, puede ser una preparación de un liderazgo, de una capacidad de acción, de dirección o de dominio de cualquier grupo.
en este caso de la iglesia cristiana, los mismos pastores a veces por llamado, pero al principio cometen muchísimos errores, porque Dios tiene que preparar, aún teniendo el llamado, deben ser preparados. Y eso mismo nos sucedió con Josué. Josué era el hombre que ayudaba a Moisés de ahí a ahí, él y Caleb, pero Josué se destacó, parece más que Caleb, aunque Caleb tuvo su papel muy protagónico. Y así en la vida nuestra también, de la iglesia, debemos ir transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas nuestras generaciones, para que ellos vean que el Evangelio es el mejor camino para vivir, no solo para vivir aquí y después tener un futuro provisorio después de la muerte. O sea, usted hizo un argumento ahí donde digo, ok, quiero hacer como una comparación. La respuesta que usted dio está exacta. Primero, la pregunta que hice fue, ¿hasta cuándo debe durar un líder puesto por Dios? O sea, estamos hablando que sea de Dios no está en cuestionamiento. Estamos hablando de un líder puesto por Dios. Y papi dijo claramente que aún siendo puesto por Dios debe durar hasta donde Dios determine. ¿Sabe? Porque inmediatamente un líder, un ejemplo, ya agotó su ciclo. El ciclo y aún así este líder no quiere soltar la batuta. O sea, no quiere. Hay gente que queda y sufre muchísimo. Claro. Viene sufrimiento. ¿Quién sufre? ¿Quién o quiénes sufren? Sufre tanto él como lo que él dirige, porque entonces allá, cuando eso es como un producto que se vende y tiene una fecha de vencimiento. ¿Entiendes? Sí. Después que ese producto se venció, cualquiera que puede que sea, hay algunos productos que aún se venden y no hacen daño, pero hay otros que sí. Bueno. Entonces el que lo vende sufre porque pueden darle una demanda por haber vendido un producto vencido, pero también el que lo digiere, porque le hace daño a su organismo. O sea, que un líder, porque un líder es algo maravilloso, hermano. O sea, ser un líder ni siquiera es el más fuerte necesariamente. No tiene que ver con eso. Es tener ese don. Hay una definición por lo cual uno puede identificar a un líder. Y el líder es aquella persona que tiene la capacidad de influenciar a los demás. ¿Para qué? Para conducirlo. Porque cuando hablamos de una, dos, tres personas, está bien, pero cuando hablamos de numerosas personas, con mentalidades diferentes, con pensamientos diferentes, tiene que ser una persona con una capacidad que, si no, vamos a suponerla, viéndola desde el mundo secular, que no tenga un experimentado currículum, para poder ejercer influencia en los demás. Cabe destacarlo eso, pero ya cuando se trata por igual de las cosas que provienen de Dios, es por igual también, que tiene que tener amplio conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Responsabilidad ante Dios y así, ¿verdad? Poder ejercer su trabajo, pero con esa capacidad. Amén. Pero en este caso se la ha dado Dios, no la ha adquirido a través del mundo. Pero es esa la forma en que se identifica un líder, cuando es capaz de influir en la mentalidad de la persona adversa, porque se va a encontrar con situaciones, pero el verdadero líder no es el que echa a uno para afuera porque está opinando de una manera diferente o contraria, no, es el que logra influir en la mentalidad de esa persona para que prosiga. Amén. Muy buena opinión. De manera voluntaria, o sea, exacto, el líder no forza. No, el líder convence. Deja de ser líder. Me hago entender, o sea, el público lo sigue por su manera de ser, lo sigue porque tiene una visión clara, lo sigue porque, en el caso de nosotros, porque hace la voluntad de Dios. Amén. Y porque es escogido por Dios. Mira que el líder debe tener la capacidad de persuasión, no para restar, sino para sumar.
en buena lid. Es decir, convenciendo a través de su conocimiento, de su capacidad de discernir, de sabiduría y prudencia, porque el líder debe ser sabio y prudente, debe ir sobrellevando. Por eso, ¿usted cree que Dios escogió, por ejemplo, a David como un líder? Bueno, un líder que tenía la capacidad de dominio sobre las ovejas que son monteses, que están en el monte. Yo digo el monte porque cuando estaban en el monte. Es decir, ese muchacho dominaba bien esa situación. Pues imagínate, si animales irracionales, él lo podía liderar, cuanto más a seres humanos racionales, que lo podía conducir por lo bueno como lo hizo, porque David hizo su trabajo. Como cometió errores, pero fue errores de él. No errores de su grupo. Sí, de su rol. De su rol como líder. No fue líder. el rol de él, ¿verdad? No. Sino fue algo personal de él. Errores personales. Claro, tanto en censar al pueblo que determinó él, no al pueblo, como el asunto de tomar la mujer de Urías, que fue él, que el pueblo tampoco lo condujo a tal cosa, ni lo llevó a tal cosa, sino que él decidió. Pero ya son asuntos muy personales de David. Pregunta va. En este momento hicimos mención de varios líderes, pero nuestro estudio está centrado en 2 líderes ahora, que son Josué y Moisés, o al revés, Moisés y Josué. Entonces, quien fue referente de Josué fue Moisés. Yo quiero que ustedes me comparen. Si ustedes pueden ver esos 2 liderazgos, ¿cuál de los 2 cometió más errores o cuál de los 2 cometió menos errores? O sea, en su liderazgo, en la trayectoria de lo que nosotros conocemos. Podemos decir, bueno, Moisés cometió más errores o Josué cometió más errores. ¿Qué me dice? En su gestión de liderazgo. Bueno, por lo menos yo no me atrevería a decir, dependiendo de la dirección de Dios, cometieron pocos errores, por cuanto se dejaban dirigir por Dios. No es que al ser hombre... ¿Cometieron errores? Es la pregunta. Yo no conozco ningún error de Moisés. Ok. Hermana Irene. Claro, José cometió un error cuando rompió la tabla que hizo desobediencia. Bueno. Ajá. Cuando golpeó la peña, ¿verdad? Cuando golpeó la peña. ¿Qué otro error cometió Moisés? Si ustedes siguen viendo su trayectoria de vida, o sea, tenemos 2 líderes. Tenemos a Moisés, pues vamos a compararlo. Ya la hermana hizo mención de 2 que le costaron. Sí. Le costaron mucho esos errores. Me parece que hubo otro error, ¿verdad? Creo que él mató a un egipcio. Mató a un egipcio. O sea, Moisés, en la trayectoria que podemos observar, es como líder per se, no es en sí que no es que no fue un buen líder, pero cometió errores, ¿verdad? Quiero mencionar que quizá lo de la tabla no es como que lo justificamos, pero en el contexto bíblico no lo podemos como enumerar dentro de los errores, porque Dios nunca lo reprende por eso. Fue dentro de por una razón, un contexto que Él lo hizo y Dios no le dice nada. O sea, el error que sí es el de la peña. Y como decían en su vida anterior, los egipcios. Pero sí, ese error de la peña, o sea, le costó que no dio la tierra prometida. Y aunque Dios no le reprendiera, el haber roto, porque en sí el Señor no le ordenó, Él no tuvo como una dirección así como romper, sino que rompió la tabla. Sí, pero, o sea, que lo pudo manejar de otra forma, sí, quizás. Sí, pero el asunto, vamos a ver por qué lo hizo. Porque él entendía, yo traigo algo en la mano. Si el rostro de él brillaba, la gente le decían, oye, esconde tu rostro de nosotros porque no podemos ni siquiera verte a ti. Imagínense ustedes, él trae una tabla escrita con el dedo de Dios a un pueblo que está en esa condición. Dice, no, si yo le pongo esto cerca a esta gente,
lo fulmina. O sea, una manera de también de Es contextualizado por ustedes. Exacto, claro está, pero todo tomando de que no lo... Antes yo siempre lo veía así, pero he visto algunas cosas que no quiero abundar demasiado ahora porque quizás no sea el tema, para poder justificar más. No, porque en sí quiero, vuelvo y repito, no cuestionando en sí su liderazgo, él fue un buen líder, pero si hacemos algunas, escudriñamos un poquito, escarbamos un poquito, vamos a encontrar estos pequeños detalles, ¿verdad? Que ustedes ven que estamos hablando de una transición generacional en la iglesia. Entonces de eso vamos a hacer mención un poquito de las clases pasadas, brevemente. Amén. Excelente, gracias pastor. Aún vuelvo a la pregunta inicial. Ahora ya vimos a Moisés. Ahora, el error de Moisés, faltó uno que Ajá. vuelvo y digo, quizás no fue un error, pero no lo manejó bien para sacar el máximo potencial y necesitó ayuda. Y era que él llevaba todo el solo. Y llegó entonces su suegro y lo aconsejó. Y pero él ahí, la actitud positiva es que lo captó lo que el suegro le dijo y le funcionó. Ok. Otra experiencia más, no vamos a ponerlo como un error, sino como una experiencia que él vivió, fue cuando el tema de los prepucios de sus hijos, yo no sé si ustedes lo recuerdan. Eso también no vamos a ponerlo como un error, sino como un olvido, ¿verdad? Como un olvido. Y ya ustedes saben que Moisés estuvo al punto de morir por ese olvido. O sea, la vida de él estuvo en peligro por un olvido. Hacer otra cosa, por ese 5 minutos. Ellos le simularon ser otra gente. Ah, sí. Y él ahí, yo diría que ahí lo que Josué debió pedir dirección a Dios y sino que él le creyó a ellos y ya. Escúcheme en ese sentido. La dirección ya él la tenía. Ya Sí, él sí. tenía la dirección. Porque el Señor le había dicho qué tenía que hacer. ¿Cuál era? No juntarse con nadie. Eliminar a todos. Exacto. Ya la dirección él la tenía. Lo que le faltó fue la obediencia total de esta dirección. Hermano. Y es como usted dice, pero sí tomo un poco en cuanto al paso que él dio o dejó de dar. Sí tomo lo del hermano y lo aplico un poco a los dos escenarios. El caso que menciona Irene no fue tanto hasta ahora, no lo había visto tanto como un error de él. Incluso él pudo hacer algunas cosas y es muy posible que el resultado hubiese sido el mismo porque no era por algo que él hizo, o sea, no fue por el error de él, lo que pasó en Ai, sino que fue por el pecado de Acán. Fue por el pecado de Acán. Ahora, ahí vuelvo y tomo por lo que está diciendo Analene. En los dos casos le faltó consultar a Dios, porque si él consulta a Dios antes de ir a Ai, él puede saber que hay un problema. Dios le dice, no vayan porque hay problema, antes de que fueran. Porque después que viene de allá para acá derrotado, es que consultan a Dios y dicen, no, el problema es este. Después que le mete la pata. Comprar el candado después de no vaya. Eso fue. Pero sí, algo que tomando, porque yo mismo me quedé, porque hasta ahora eso no se ve como un error, lo de ahí. Pero ahí hubieron dos cosas que sí se pudieron mejorar, o sea, y fueron parte como en su carácter, que podemos observar que nosotros podemos evitarlo. Uno, no consultar a Dios. ¿Y por qué no consultar a Dios? Ahí está el segundo, confianza. O sea, dar la cosa como por sentada, como, no, Dios está con nosotros y esto automáticamente esto va a ser así. Se confió y como dice usted, o sea, por esa sobreconfianza, no consulta, no va, que no está mencionando usted, o sea, solamente escoge un grupo pequeño, toma decisiones, pero por como un exceso de confianza. Bien. ¿Se dan cuenta? Ajá. Una cosa que yo no pude notar, todos los líderes de la Biblia cometieron errores, solo fue Jesucristo el único que no cometió errores. Se le da a Dios. Todos los profetas, todo el mundo, reyes, profetas, aún los que hicieron lo bueno delante de Jehová, todos cometieron algo, porque que tenían que ser perfectos, el que no se encontrara nada era Jesucristo. Ahí la gloria